I'm lurking over here. Can't you see I'm lurking? Bueno, y empieza nuestro resumen de la demolición. Me gustaría hacer un resumen de cada día e irselos poniendo en los vídeos, así no se hace tampoco tan tedioso todo el tema de la demolición, porque la verdad realmente lo único que hay que hacer es romper y romper y romper. Hoy nos toca quitar esa pared que está entre el comedor y la cocina, así que hoy vamos a ver cómo se ve por primera vez un poco el espacio abierto. Vamos a terminar también de sacar los que nos quedó de ayer, que no terminamos, las alfombras y ese mueble en la entrada que vieron que mi esposo tuvo que cortar para sacar en 2 pedazos. El tema con esta pared es que ahí estaba instalado el termostato que controla la calefacción de la casa. Entonces, cuando mi esposo empezó a derribar el muro, lo primero que salió volando fue el aparatico ese del termostato. Así que no sabemos si va a funcionar o no. De momento tenemos esperanza, así que la esperanza es lo último que se pierde. Seguimos contando también con el hecho de que nos sigan bajando las temperaturas, porque cuando hace mucho frío, eso también puede ser un poco perjudicial para la casa, en el sentido de que las tuberías por dentro se pudieran congelar y eso sería otro problema que tenemos que evitar a toda costa. Así que la calefacción vamos a tener que encenderla dentro de nada. Y bueno, yo también le di un poquitico ahí a la pared, pero la verdad es un trabajo súper físico y requiere bastante energía. Así que mis respetos para todos los profesionales de la construcción y no nos lleven muy recio cuando vean que no hagamos algo correctamente. La verdad, nosotros no sabemos nada, pero tenemos toda la intención y todo el buen corazón del mundo para que nuestro proyecto salga adelante. Queremos confesarles también que cuando nos dimos a la tarea de iniciar el proyecto, de comprar la casa, de decidir comprar una casa que tuviéramos que renovar, también estuvimos pensándolo mucho, estuvimos pensando si valía la pena, si sería algo bueno para nosotros también físicamente. Y bueno, después de pensar y pensar, decidir qué hacer o qué no hacer, qué caminos tomar, el presupuesto que teníamos para la renovación, si era suficiente, si no lo era, ¿sabes? Empiezas a tener un montón de preguntas y un montón de incertidumbres que realmente te vienen a la cabeza e incluso puedes tener hasta un poco como de temor, de decir qué hacer, hacerlo o no, pero al final, como se dice, de los cobardes no se ha escrito nada. Y puede ser algo que a lo mejor tome tiempo, lleve un tiempo largo. Lo importante es tener constancia, que lo hagamos de verdad con corazón, que lo hagamos con deseo de que las cosas salgan bien, con cariño, con respeto mutuo, también entender las cosas que le gustan a la otra persona, porque yo, por ejemplo, me gusta mucho la parte ya de decorar, de poner aquí este color o de poner aquí este mueble, y mi esposo le gusta más la parte como de construir, de hacer, de tumbar por aquí, romper por allá, poner una pared. Entonces son cosas que en la pareja también son importantes de hacer, de vincular, y también escuchar a la otra persona cuando tiene una opinión, cuando dice, mira, déjame decidir esto, déjame decir lo otro. Yo, por ejemplo, en los planos cuando hice los planos de la casa, yo misma diseñé cómo quería la cocina, cómo quería la sala, cómo quería los cuartos, la amplitud que iban a tener los cuartos. Y bueno, cuando mi esposo vino con algunas ideas y me dijo, pero mira, a mí me gusta así o a mí me gusta de esta manera, yo le dije, no, pero a mí no me gusta así, a mí me gusta así y ya. Y no es así realmente. En la pareja hay que también ponerse de acuerdo y entender a la otra persona y escuchar también cómo la otra persona también le gustaría las cosas, porque al final es nuestra casa, es nuestra vida juntos. Y eso es lo bonito, que se hagan las cosas con amor, que se hagan las cosas con cariño y sobre todo con comprensión. Pero eso sí, la cocina es mía. Eso es intocable. La cocina y el baño son intocables.
Así que ya el resto de la casa ya hágala como usted quiera. No, la verdad nos hemos puesto bastante de acuerdo los dos y tenemos gustos bastante similares. Por ejemplo, el tema de que queremos una decoración un poco nórdica, un poco moderna y con algunos detallitos de, como decir, clásico. Eso está en veremos, pero los dos estamos de acuerdo con que queremos una decoración que sea moderna y nórdica. Eso. Pero bueno, igual para esa parte de la decoración todavía falta mucho camino por recorrer. Esto hay que tener bastante paciencia, mucha calma. Y para que ustedes vean que todo lo que uno hace en la vida siempre al final sirve de algo. Yo estuve trabajando en una empresa donde el ingeniero me pidió de aprender el AutoCAD para hacer los planos que había que utilizar en las obras. Y yo recuerdo, pero ¿para qué voy a aprender esto? Esto no me sirve de nada. Yo aquí lo que quiero hacer es comercial, no tiene nada que ver. Y bueno, al final hice un mini curso con él. Estuve aprendiendo un poquito, él me enseñó lo básico para hacer los planos. Y bueno, aprendí. Y ahora, con el tema de la casa, me acordé de eso y estuve mirando algunos videos en YouTube, algunos tutoriales otra vez, porque no me acordaba de todo, por supuesto. Y bueno, ni tan mal que me salió el plano. De hecho, la empresa que se va a encargar del tema de la electricidad, los planos que estoy utilizando son los míos. Porque la casa no venía con plano. La casa, como les dije, son casas antiguas. Normalmente no vienen con planos de arquitectura ni nada de eso. Eso lo tienes que hacer tú para tú poderte guiar un poquito en lo que va a ser el proyecto y de cómo quieres las cosas. Tuvimos que tomar las medidas iniciales, hacerlo todo desde cero. Y bueno, pues estamos orgullosos, la verdad, porque nos han salido las cosas bien. Y esperamos que así se mantengan, por supuesto. Bueno, pues así es como se ve mi cocina abierta. La verdad es que visualmente se ve súper bien. Tiene los mismos metros cuadrados, pero yo lo veo que se ve más amplio. Así que nada, estoy súper feliz. Mirándome de este ángulo. Me veo un poco graciosa por el tema del banquito, pero mi banquito no me puede faltar. Así que eso es otra cosa que tienen que tener en cuenta. Cómprense faja, rodillera, porque esa agachadera de estar recogiendo escombros, súbete, párate, eso te acaba con la espalda. Así que bueno, consejito, llévense de mí. Si les gustó el vídeo, comenten, suscríbanse, dennos una manita arriba y activen la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos vídeos. ¡Chao!